ya sabéis, me llamo Vasili Llorca y bueno, me dedico un poco a explicar básicamente la filosofía, la forma de práctica del budismo, que fundamentalmente es lo que se llama la meditación, ¿no? El título digamos, de esta charla. Voy a intentar haceros, como dice también el título, ¿no?, la esencia del budismo y la meditación. Voy a intentar haceros un resumen esencial, ¿no?, de lo que me parece que es relevante y que puede darnos una idea general de lo que es el budismo y obviamente lo que es su principal herramienta, ¿no?, o forma de trabajo, que es lo que se llama en general meditación. Entonces intentaré hacer ese esbozo esencial y al final podemos tener tiempo para preguntar, ¿no?, si queréis hacer preguntas o matizar aspectos. Bueno, así será siempre más rico, ¿no?, podamos participar todos. Bueno, cuando presentamos eso que llamamos budismo, seguramente la idea que nos evoca en general es, bueno, la de esos budas, ¿no?, que se representan, que son bueno, esas figuras más o menos rechonchas, ¿no?, según la tradición que las hace, y que la mayor parte de la gente pues parece que suele tener una buena impresión, ¿no?, le da buen rollito, ¿no?, en general, hasta el punto ya que, bueno, los utilizan en bares, restaurantes y todo tipo, ¿no?, de actividades, ¿no? Pero en realidad, como veremos, esto no es exactamente el budismo, o mejor dicho, nos solemos hacer una idea muy estereotipada, ¿no?, del budismo en base a esas imágenes que recibimos. Bueno, en principio hay que decir que el origen del budismo viene, o sea, de la India. Los orígenes los encontramos en la India antigua, hace unos 2600 años. Es decir que, bueno, parece que es una cosa antigua en principio, y se llama Buda porque budismo y Buda porque el fundador fue el llamado Buda Sakyamuni, así es como le llamaron. En realidad era un príncipe indio que, bueno, tenía sus preocupaciones existenciales, ¿no? Se planteaba, como muchos en aquella época, por otro lado, una búsqueda existencial o espiritual para encontrar una cosa que se consideraba entonces muy importante, que era lo que llamaban liberación. Liberación quiere decir acabar o librarse del sufrimiento, el dolor, la insatisfacción. Por tanto, esto se consideraba que era una meta importante en la vida, a nivel, hablo, filosófico o espiritual, porque en la práctica, de hecho, esa es la meta de todos nosotros. Si os fijáis, veréis que toda nuestra vida está dedicada, de una manera u otra, a conseguir ese fin, ¿no?, de ser felices, de estar bien, le podemos dar muchos nombres, buscarlo de maneras diferentes, pero en definitiva todos coincidimos de una manera como muy básica, el satisfacer esa aspiración. Bueno, pues entonces había gente que se dedicaba, ¿no?, profesionalmente, entre comillas, a conseguir eso. Eran los místicos, ¿no? Y Siddhartha, que es como se llamaba este príncipe, no explicaré los detalles de su vida, etcétera, pero ya que no tenemos mucho tiempo, pero era una persona realmente interesada, preocupada por estos aspectos existenciales, ¿no? Podemos dejar de sufrir, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo es la realidad? En fin, son preguntas que de hecho son intemporales. En todas las épocas, en todos los momentos, todas las personas que han tenido inquietudes se han formulado estas mismas preguntas. Bueno, pues así es como este príncipe Siddhartha decidió dedicarse a esa búsqueda espiritual o existencial, como queramos llamarle, y así es como, bueno, utilizó las técnicas de la época, que eran técnicas de meditación, de entrar en estados profundos meditativos y demás, y se dio cuenta de que, digamos, esa necesidad de satisfacción o de felicidad que todos tenemos es algo que realmente puede ser satisfecho porque forma parte de nuestra naturaleza. Esa es la razón
por la que coincidimos todos. Es decir, hay algo muy profundo dentro de nosotros que nos demanda, ¿no?, el recuperar o reconocer, ¿no?, un estado de satisfacción, de armonía, de plenitud. Digamos que era algo buscado por todos, unos de manera, entre comillas, profesional, pero en general todos lo hacemos. Buda descubrió que era posible y que había un método, ¿no?, una forma de vida, una manera de conseguir satisfacer esa aspiración. Y así es como, bueno, con su dedicación a la práctica, a la meditación, finalmente consiguió un estado que se llamaba despertar. De hecho, el despierto se convirtió en lo que se llama el despierto, que significa Buda en sánscrito. Buda quiere decir despierto. Por tanto, un Buda es no un ser, digamos, de esas características como se le representa, sino cualquier persona que es capaz de despertar, es decir, despertar de aquello que le aparta, ¿no?, que es como si fuera un sueño que le impide experimentar las cualidades de su naturaleza y por tanto experimentar la plenitud. Entonces, cuando alguien consigue eso, se convierte en un ser despierto, en un Buda. Bueno, pues a raíz de ahí, de ese descubrimiento que hizo el Buda, su experiencia, entonces explicó un camino, una forma de vida, ¿no?, una práctica, serían sinónimos, que puede ser aplicado por los demás, por todos, y por tanto obtener esa liberación, ese despertar o plenitud del ser más allá de la insatisfacción o el sufrimiento. Por tanto, lo que llamamos hoy en día budismo se refiere a esa forma de vida, esa práctica, que se trata de un camino, y esto es muy importante, es un camino no basado en un dogma, en una fe o una creencia, sino en un proceso de investigación empírica en el que poco a poco vamos descubriendo por nosotros mismos cómo es ese estado de armonía y plenitud que de hecho es nuestro verdadero potencial. Por tanto, el camino budista, se llama camino, ¿no?, esta forma de vida en general, es un camino, podríamos decir, humanista, en cuanto que no está basado en la creencia o en ninguna realidad superior o ningún tipo de teísmo, sino que es más bien un camino en el que uno se responsabiliza de su propia experiencia y es capaz, mediante, evidentemente, la ayuda, ¿no?, de las técnicas de la meditación, la forma de vida adecuada, el despertar todo ese potencial de armonía y plenitud que hay en uno mismo. Bueno, pues a esa forma de vida práctica se le denomina Dharma. Dharma es una palabra que se utiliza muchísimo, entonces esa palabra viene a significar sánscrita y viene a significar algo así como camino, espiritualidad o forma de vida, podríamos decir, creativa, digamos, aquello que nos reconcilia con nuestra naturaleza y con la realidad, que sería otra de las acepciones de esta palabra. Bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que nos ofrece el budismo? Ese Dharma que el propio Buda Sakyamuni, que en este sentido es el fundador, experimentó en sí mismo y, por tanto, nos ofrece un método, una forma de vida para que nosotros, si deseamos, podemos conseguir satisfacer de verdad esa aspiración de plenitud o de armonía. ¿En qué consiste este camino? Él mismo lo expresó en términos, y es muy importante, digamos, esa síntesis que él hizo de toda esta forma de vida que propone el budismo, en 4 formulaciones que expresan, de hecho, 4 aspectos de la realidad. Tradicionalmente, a estas 4 formulaciones se les llaman
las 4 verdades de los nobles, quizá mejor expresado, las 4 verdades de los nobles. Esto quiere decir que son 4 verdades que son aquellos que han despertado la sabiduría, que tienen una visión clara de la realidad, conocen. A este tipo de personas, tradicionalmente, se les llama en sánscrito aryas. Y ese término se traduce por noble, pero no tiene nada que ver con una nobleza de sangre o de social, sino justamente con la nobleza que provoca, o sea, que digamos, proporciona la sabiduría. Bueno, pues aquellos que han desarrollado esa sabiduría y que perciben la realidad tal cual es, pues tienen la posibilidad de reconocer estas 4 realidades o verdades que tienen una trascendencia muy importante de cara a ese proceso de emancipación o de liberación. Es decir, que marcan, de hecho, ese camino. Son 4 verdades que, si somos capaces de reconocer, actúan, ¿no?, de catalizador o nos ayudan, digamos, a abrir nuestra mente y liberarnos de lo que la tiene atrapada, que es fundamentalmente, según se explica en el budismo, la ignorancia o delusión. Es decir, que el problema, como veremos, es la ignorancia, el desconocimiento de cómo es la realidad. Por tanto, todo el proceso liberador en el budismo se basa fundamentalmente en el conocimiento, el conocer las cosas tal como son. Por tanto, como os decía antes, no tiene nada que ver con un camino, digamos, dogmático o de aceptación de determinadas verdades o dogmas o leyes, sino en ese proceso de ir abriendo nuestros ojos gradualmente a la realidad. Pero en este proceso hay cuatro verdades, 4 realidades que son importantes. La primera de ellas es la verdad o la realidad de lo que en sánscrito se denomina dukkha. Esta palabra sánscrita, que a veces en los libros se traduce por sufrimiento, es poco definitoria, es poco clara. Porque el término dukkha tiene unas connotaciones mucho más amplias que esa palabra que usamos actualmente para definir lo que llamamos sufrimiento. En realidad, lo que nos está diciendo con esta realidad de dukkha, del sufrimiento que ahora explicaré, es que a pesar de nuestros esfuerzos constantes por conseguir felicidad o satisfacción, o por ejemplo, encontrar sentido a la vida, no obstante, la triste, podemos decir así, realidad es que no conseguimos satisfacer esa aspiración por completo. Si nos fijamos bien, esto lo podemos descubrir en cada uno de nosotros, y de hecho no solo nosotros, sino todas las generaciones de las diferentes culturas, en todas las épocas, han padecido este mismo problema. Es decir, que siempre, no obstante nuestra aspiración y trabajo constante por estar bien y satisfacernos, de alguna manera no acabamos nunca de estar bien del todo, por mucho esfuerzo, muchas actividades, muchas cosas que hagamos. Si os fijáis bien, veréis que un primer aspecto, por ejemplo, de esta palabra dukkha, sería lo que quizá llamaríamos dolor. Hay una serie de dolores, ¿no?, que son inherentes a nuestra condición, por ejemplo, humana, como son, pues el hecho de que tenemos, enfermedades, padecemos sensaciones que no son agradables, envejecemos, por ejemplo, y definitivamente todos morimos. Estos aspectos
son reales. Es decir, no estamos hablando de ninguna filosofía. Por eso, fijaros, el Buda desde el principio nos contrasta con aspectos de la realidad. El budismo generalmente no utiliza ningún tipo de ascetismo o misticismo extraño, aunque posteriormente luego hay formas místicas, ¿no?, del budismo, pero básicamente la esencia del budismo no se basa en una serie de creencias o mundos, otros mundos o trascendencias, sino básicamente en aceptar nuestra realidad. Y un primer aspecto común, que nadie puede negar, es esa realidad del sufrimiento, el dolor. Que sería un primer aspecto de este término dukkha. Pero hay otro aspecto del término dukkha, más sutil, que quizá podríamos traducir por insatisfacción. Insatisfacción quiere decir que no conseguimos, y este es otro aspecto de esa realidad insatisfactoria, no podemos retener ninguna experiencia agradable, lo que llamamos placer. Fijaros y veréis que a pesar de nuestros esfuerzos constantes, porque estamos siempre implicados en conseguirlo, no hay sensación agradable que podamos instalar. ¿Por qué? Porque todas las sensaciones son transitorias. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando conseguimos una sensación agradable, del tipo que sea, en cualquiera de los sentidos? Que al principio nos produce un cierto grado de satisfacción, nos calma, pero pasado ese primer momento empieza a perder fuerza y, de hecho, si siguiéramos teniendo la misma sensación, lo cual es imposible, porque no hay sensación que dure, todo se cambia, se transforma, si esa sensación continúa, ¿qué ocurre? Que una de dos empieza a desinteresarnos o incluso se convierte en desagradable. Es decir, que no hay sensación que sea definitivamente satisfactoria. Por ejemplo, seguro, imaginaos ahora una fantasía, todos tenemos fantasías, quizá unos más que otros, pero todos tenemos fantasías, ¿sí o no? Acordaos ahora de, no hace falta que la confeséis, no os preocupéis, y además no leemos la mente, o sea, podéis sentiros libres de acordaros de la fantasía que más os gusta, ¿no? Imaginaos que conseguís satisfacer esa fantasía. En términos teóricos parece bonito, pero en la práctica, si te fijas, te darás cuenta que si esa misma cosa la consigues, tarde o temprano empieza a convertirse en algo incluso que te perturba, te molesta. No sé, imaginemos una situación de estas que, bueno, suele ser generalmente gusta, en el que, pues no sé, ahora de repente vienen, no sé, algunas personas del sexo opuesto, si nos gusta el sexo opuesto, puede ser del mismo si nos gusta el mismo, esto no hay problema, podemos escoger, y entonces vienen y nos hacen todo aquello que nos gusta, no sé, nos acarician, etc. Seguro que al principio es agradable, ¿sí o no? Pero ahora imaginad que siguieran haciéndolo indefinidamente, ¿no? Que no parasen. ¿Qué pasaría? No sé, imaginaros la comida que más os gusta, ¿no? Y de la manera que os gusta, y en el ambiente que os gusta, sí, todo ideal, ¿no? Entonces te pones en esa situación y empiezas a disfrutar. Pero ¿qué pasaría al rato? Incluso si te dicen, no, pero esto va a ser para siempre, no puedes salir.
Es decir, que estamos, debido a nuestra configuración actual, estamos, digamos, inevitablemente atrapados en esa lucha constante por cambiar sensaciones. Por ejemplo, ahora a lo mejor si hemos venido, quizá al llegar estamos cansados de caminar, ¿no? Nos hemos sentado aquí, ¿no? Se está calentito, bien, buen rollito, al principio súper bien, ¿no? Pero fijaros y veréis que incluso el propio cuerpo, al poco de unos minutos, entonces tengo que empezar a cambiar de postura, ¿no? Y al cabo de un rato, si me dicen, bueno, tienes que seguir aquí sentado, ¿no? Te entra el desfisi, ¿no? Se dice en catalán, el desfisi. Quiere decir que fijaros y veréis que nos pasamos la vida cambiando de situaciones, sensaciones, ¿no? Encontramos una pareja, al principio es maravilloso, nos parece que será eterno, ¿no? Y pasado un tiempo, bueno, ya empezamos a ver que quizá no era tan maravillosa la pareja, que empieza a tener sus defectos y llega un momento en que inevitablemente necesitamos deshacernos de ella porque no podemos. Es decir, que si veréis, si analizáis vuestra vida, os daréis cuenta que estamos siempre atrapados en una lucha por cambiar, en la que no tenemos libertad. Otra cosa es que si dijera, no, es que lo hago porque me apetece. En realidad, no lo hacemos porque nos apetece. Es porque hay un grado de insatisfacción que nos obliga a estar siempre actuando, cambiando, moviéndonos, cambiando situaciones, sensaciones, relaciones, etcétera, etcétera. ¿Reconocéis esto? ¿A alguno le pasa? Decidlo, no pasa nada aquí, el resto nos alegraremos y os pediremos cómo se hace. Pero, y estamos aún en el ámbito de las malas noticias, vamos a tener un poquito de malas noticias, luego vendrán las soluciones. Hay otra mala noticia aún, ¿no? Ese término dukkha que hemos dicho que es el dolor inevitable, ¿no? Tenemos un cuerpo que duele, que envejece inevitablemente, incluso, fijaros que hasta las cosas que son necesarias para la vida, como el respirar, son a la vez aquello que nos mata, ¿no? Nos va oxigenando, nos va quemando, radicales libres, y poco a poco aquello que nos da la vida nos la quita, ¿no? Por tanto, ese primer aspecto que es la condición psicofísica básica, y es que y todo eso no nos gusta, nos causa sufrimiento, ¿no? Luego venía el tema de la insatisfacción, no hay sensaciones que podamos retener, incluso si se quedan, nos empiezan a molestar. Por tanto, estamos atrapados en esa insatisfacción constante, ¿no? Pero aún hay otro tercer aspecto de dukkha, que es un aspecto aún más profundo, más por debajo, que incluso yo diría es casi el peor. El problema es que es más difícil de reconocer. Y es un sentimiento de separación, o podemos llamarle de soledad existencial, que llevamos siempre puesto. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros y veréis que desde que nacemos toda nuestra vida, estamos siempre, de alguna manera, como separados. Nos sentimos como entes separados. A pesar de nuestros esfuerzos constantes por armonizarnos, por relacionarnos, hay una sensación básica, existencial. Hablo de algo muy sutil, no nada burdo o aparente, ¿no? Es algo muy profundo, pero hay un sentimiento como de soledad, de separación, que es inevitable. ¿Sabéis de lo que hablo? Porque siempre nuestra experiencia es una experiencia
en la que nos sentimos nosotros aquí y separados del resto, todo está ahí fuera. Claro, esa sensación, que luego veremos que es muy importante, es algo que de alguna manera nos genera una desarmonía básica, que se manifiesta en una sensación de, yo diría, de soledad. Y, como veremos, dispara un cierto temor, una cierta ansiedad. Esto quizás es más difícil de entender, pero quizá me seguís, ¿podéis referenciar esto que os digo? Bueno, esto, de hecho, nos pasamos la vida intentando evitarlo. Todo el tipo de relaciones que establecemos, ¿no? Intentamos, buscamos pareja, amigos, clubs que son más que un club, etcétera, etcétera, ¿no? Todo es un intento por sentirnos parte de algo más grande. Pero, aunque estemos allí, quizá por unos momentos nos olvidamos de eso, pero no dejamos de estar así. Y esto es algo que nos acompaña siempre. Bueno, pues esto sería, digamos, aquello que, lo insatisfactorio de nuestra existencia. Es decir, todos, y esto es un hecho universal, experimentamos esos tres aspectos del sufrimiento, o de esos tres aspectos del Buda. Por tanto, el budismo, lo que nos propone es ser realistas. Es decir, puesto que, de hecho, ¿qué es lo que nos impulsa y nos mueve a todos? Acabar con ese estado. Hagamos un ejercicio de realismo y afrontemos, ¿no?, cómo es esa realidad para buscar una auténtica solución, una solución realmente que funcione, ¿no? Es lo mismo que si queremos, por ejemplo, tenemos una enfermedad y queremos curarnos de ella, la condición previa necesaria es reconocerla, ¿no? Si no sé que tengo cáncer, evidentemente no voy a poder hacer nada por curarlo. Por tanto, aunque sea una mala noticia, no sea agradable, reconocer que tienes una enfermedad, eso es la base necesaria para después buscar la cura, la solución. Bueno, pues es por esta razón que el Buda parte de explicándonos este hecho, ¿no?, universal del sufrimiento o dukkha. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, luego veremos qué podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, antes que buscar la solución, tenemos que conocer las causas. Porque es lo mismo que si vamos al médico, un médico con la simple etiqueta, ¿no?, o con la mera sintomatología, no nos va a poder ayudar. Va a tener que conocer la etiología de la enfermedad. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es el origen? ¿O de dónde viene esa enfermedad? De la misma manera, ¿por qué experimentamos esto? ¿Cuál es la causa de dukkha, ¿no?, de estos diferentes tipos, ¿no?, de sufrimiento? Aquí, por tanto, el Buda nos expresa una segunda realidad, ¿no?, un segundo aspecto de la realidad, o una segunda verdad noble, que es la de la causa, el origen, la etiología de dukkha. ¿Por qué? Y una primera manera de observar, ¿no?, esta causa sería, para ver por qué nos atrapamos en ese problema, sería fijarnos en una causa quizá más superficial, más obvia. Y esta primera aproximación a la causa del problema sería darnos cuenta de que todo ese intento que hacemos constante por satisfacernos, por apaciguar, ¿no?, el sufrimiento o la insatisfacción, se canaliza de una manera errónea. Y es intentando cambiar lo externo. Es decir, que aunque el problema, la solución, está dentro de nosotros, por un error, luego veremos que es un error, pero un error como automatizado, sistemático, lo que hacemos es
intentar solucionar el problema fuera. Es decir, estoy inquieto, o estoy dolorido, o no me encuentro bien, entonces busco algo fuera, que tengo que cambiar fuera, que hay que conseguir o evitar fuera para yo estar bien. Fijaros y veréis la cantidad de cosas que hacemos en nuestra vida dirigidos por esa motivación. Fijaros y veréis cómo constantemente estamos intentando modificar el medio, las circunstancias, las cosas, es decir, pensamos de una manera como automatizada que el problema está fuera. Por ejemplo, si consigo esto, sea de orden material, de orden relacional, de orden de sensaciones, de cualquier tipo de orden, fijaros y veréis que siempre pensamos que la causa del problema está fuera y que si cambio eso, entonces lo conseguiré estar bien. ¿Entendéis de lo que hablo? Por ejemplo, si encuentro que, no sé, qué ejemplo daros ahora, pero la pareja, el fabuloso mundo de la pareja, volvamos a él. Cuando no tengo pareja, pienso, bueno, hay de todo, pero en general, ¿no? Si encontrara una pareja, sería feliz. ¿Os suena esto algo un poco o no? Cuando tienes pareja, entonces dices, vale, pero ahora tengo que cambiar la pareja para que sea adecuada a mis necesidades, ¿no? Cuando te das cuenta de que a la pareja no la cambia ni Dios, a menos que ella decida cambiar y aún así no puede, entonces dices, lo que tengo que hacer es cambiar de pareja. Y así sucesivamente, fijaros y veréis cómo constantemente estamos cambiando todo tipo de situaciones. Por ejemplo, pensamos que nuestra satisfacción o bienestar dependerá, por tanto, de tener esto o tener aquello, ¿no? Y luego hay algunos, quizá más inteligentes, un poquito más inteligentes, dicen, no, el tema no es tener o no tener, el tema es ser o no ser. ¿Os suena esto? Queda mucho mejor, ¿no? Con esto ya hay gente que dice, vale, se queda satisfecha. Pero el problema al final es el mismo. Porque ¿cuándo serás lo que has de ser para estar bien? Por otro lado, ser o no ser, ya eres. ¿A qué esperas? ¿Se entiende lo que digo? Por tanto, fijaros cómo, de alguna manera, estamos siempre posponiendo nuestro bienestar o satisfacción a que suceda algo, a que deje de pasar algo, a tener esto o aquello, a ser esto o lo otro, y con lo cual, ¿qué hacemos? Aquello que ponía en los pares, algunos que ya tenéis una cierta edad, seguro que os acordáis, antes ponían los bares un cartel que ponía mañana, hoy no se fía, mañana sí. Bueno, pues eso es lo que hacemos con nuestro bienestar y felicidad, ¿no? Ahora no puedo ser feliz porque me falta esto y aquello, y me sobra esto y lo otro. Con lo cual, cuando consiga esto, ¿qué resultado tiene eso? Que nunca se fía, nunca seré feliz. ¿Entendéis? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esa puesta en, digamos, esa apuesta por cambiar lo externo para ser feliz, además, no puede ser nunca satisfecha, porque, ¿sabéis por qué? Porque no depende de mí. Con lo cual, estoy totalmente, sí, vivo
de esa manera estoy totalmente expuesto, estoy totalmente dependiente y soy vulnerable. Con lo cual, yo mismo me he atrapado en la insatisfacción. ¿Os suena esto? ¿A alguien no le pasa? No es una buena noticia. Bueno, pues fijaros y veréis cómo este es el primer error, la primera causa. Estamos totalmente enfocados fuera y nos olvidamos de nosotros mismos. Hay una especie de frase, ¿no?, tibetana que dice algo así como: si no quieres pincharte los pies, tienes dos opciones. O alfombrar todo el camino por el que pases, o simplemente hacerte unos zapatos. ¿Cuál os parece más inteligente? Quiere decir que, fijaros y veréis cómo en toda nuestra expectativa de satisfacción y felicidad está generalmente puesta fuera. Con lo cual, está garantizado lo que os decía: dependencia, insatisfacción, frustración, vulnerabilidad. Con lo cual, libertad cero. ¿Vale? Con lo cual, lo que estamos diciendo es: ese es uno de los problemas, una de las causas de la insatisfacción. Pero, ¿y por qué hacemos eso? ¿De dónde nos viene esta manía? Que de hecho es curioso que la tenemos todos, ¿no?, en mayor o menor medida. ¿De dónde nos viene esta manía? Bueno, pues si analizamos, nos daremos cuenta que, y esto es lo que nos presenta el Buda, ¿no?, porque él mismo, digamos, lo constató en su experiencia, y no solo él, sino todo, digamos, la multitud de practicantes budistas que a lo largo de los tiempos ha constatado que esto funciona, ¿no? Porque esto sí que es, esto me gusta mucho decirlo, es una cosa que tenemos los budistas, que es que tenemos un control de calidad de 2600 años. Esto, a ver qué empresa es capaz de tener esto. Bueno, pues todos, y nosotros mismos podemos constatar, si lo analizamos, nos daremos cuenta que esa manía, ¿no?, de intentar cambiar lo externo como fuente de satisfacción nos viene de una visión que filosóficamente se llama dualista de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que percibimos la realidad en términos de separación, dualistas en el sentido de que me siento que la realidad está fragmentada, hay como una barrera entre una cosa que siento que soy yo y el resto de las cosas, fenómenos y existencias. Fijaros y veréis que siempre, detrás de todo, está siempre esa noción, esa sensación como muy, diríamos, muy arraigada, ¿no?, muy profunda, de que hay una separación clara y definitiva entre yo y lo otro. ¿Entendéis esto? Aquí dentro estoy yo, más o menos, de hecho no sé muy bien dónde estoy realmente, pero parece ser que por aquí dentro, ¿no?, unas veces más arriba, otras veces más abajo, depende de lo que piense, pero básicamente estoy por aquí dentro. Cuando estoy emocionado estoy básicamente por aquí, cuando estoy pensando estoy más bien por aquí, pero es una sensación vaga de que aquí estoy yo y todo lo de fuera no soy yo, incluido, fijaros, el cuerpo. Porque yo cuando me puedo identificar con el cuerpo, pero yo siempre digo mi cuerpo, ¿no?, o mi pierna. ¿Veis cómo hay una noción de que yo no soy la pierna, es mía, pero yo no soy, ¿no? Es decir, hay una noción básica que nos hace vivir las cosas con esa fragmentación de yo y lo otro. ¿Os acordáis de lo que os decía antes de la soledad existencial? Viene de ahí. Claro, si yo y el resto, evidentemente estoy solo. Y no solo eso,
eso nos genera, esa soledad, fijaros, nos genera una sensación de temor. Claro, todo eso se mueve, actúa, está vivo, tiene efectos sobre mí, con lo cual necesito estar como atento, tengo que estar controlando toda esa realidad y dirigiéndola de manera que satisfaga mis necesidades, mis deseos, lo que siento, creo o pienso. Con lo cual, necesito tener una alerta constante, un control total de las cosas. ¿Para qué? Para discriminar mediante el juicio, juzgar lo que es positivo, agradable, bonito, beneficioso, y distinguirlo de aquello que puede ser perjudicial, desagradable, feo, no me gusta, caca. Con lo cual, fijaros, nuestra mente está siempre, en cualquier situación o momento, tiene que estar activada, llevando ese control. Pero detrás de ese control, ¿qué hay? Temor. Porque cuando estoy tranquilo, ¿qué hago? Incluso a nuestro nivel posible de tranquilidad, ¿qué pasa? Me relajo. ¿Sí o no? Ya se apañarán. ¿Suena? Ya se apañarán, ¿no? Pero, no obstante, estamos totalmente pillados en ese proceso de constante control, dominio. ¿Y para qué? Para apartar o conseguir según qué. ¿Y cómo hacemos eso? Porque ese control, implícitamente basado en el temor, conlleva que llamamos dos pulsiones, compulsiones básicas, que llamamos aferramiento y aversión. Es decir, cuando encuentro algo que me gusta, que me puede beneficiar, etcétera, etcétera, la mente se engancha, intenta atraparlo. Cuando encuentra algo que no le gusta, genera una cosa que llamamos aversión, que puede convertirse en rabia, agresividad, etcétera, si la cosa no se marcha pronto. ¿Entendéis? Y fijaros, ¿qué ocurre con estas pulsiones, ¿no?, de aferramiento y aversión? Que nos perturban, nos mantienen en un estado constante de insatisfacción y frustración. ¿Por qué? Porque no pueden satisfacer lo que pretenden. Hacen justamente el efecto contrario. Por ejemplo, cuando yo me aferro a algo, ¿no?, desde el dualismo, ¿no?, eso, porque conceptúo en juicio que eso puede ser deseable, la mente genera una pulsión de aferramiento. Entonces, ¿qué efecto tiene? Primero, genera tensión. Segundo, que hace que eso se vuelva más lejano o desaparezca en realidad. Os pondré un ejemplo muy obvio. Cuando estáis en las vacaciones y empezáis a pensar, uy, que se acaba. ¿Qué ocurre? Que en ese momento te estás cargando las vacaciones. La mente del aferramiento, lo único que intenta, esa emoción, lo único que intenta es fijar, atrapar, parar algo, ¿no?, o retener. Pero es que eso no depende de nosotros. Para empezar, todo es transitorio, todo cambia constantemente y se mueve. No hay nada estable o fijo. Y además, no depende de mi deseo, depende de un montón de causas y condiciones para que eso suceda. Por tanto, ¿de qué sirve el aferramiento? De nada, simplemente de amargarnos la existencia. Porque lo único que hace es recordarnos que eso lo vamos a perder, inevitablemente. En vez de relajarnos y disfrutarlo, nuestra mente empieza a decir, uy, esto se me va a ir, que esto no lo voy a retener. Con lo cual,
uno mismo se destruye el aprovechamiento o el disfrute de lo que sea. ¿Qué pasa con la aversión? Hace el efecto contrario también al deseado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando tengo una cosa que no me gusta? ¿Me genera la aversión? ¿Qué efecto hace la aversión? Que la fija y la hace aún más fuerte, con lo cual incrementa la insatisfacción y el malestar que me produce. ¿Y qué hace? Que dure más. O sea, que esas dos pulsiones basadas en la ignorancia, como veremos, no solo no nos satisfacen, sino que nos mantienen en un estado de tensión, de malestar, de insatisfacción y de frustración finalmente. Sin embargo, fijaros, estamos tan atrapados en esa manera de encontrar que por eso digo, compulsivo, es decir, que nos dirige constantemente. Y lo que en principio es un mecanismo de satisfacción y defensa, en realidad se convierte en algo que nos mantiene la frustración, el malestar y la insatisfacción. ¿Y qué efecto hace además todo ello? Fijaros que aún refuerza más la noción de separación de yo. Por ejemplo, os habéis enfadado, ¿no?, alguna vez, recientemente. Ya digo recientemente porque seguro. Cuando estás enfadado, ¿cómo te sientes la noción de separación? El yo es, a mí, mira qué me ha dicho, ¿no? Mira qué me ha hecho, ¿no? ¿Y cómo ves al otro? Real, contundente, sólido, ¿no? Todo esa noción de separación se vuelve aún más brusca, con lo cual entramos en un círculo vicioso y si seguimos actuando de esa manera, cultivando ese patrón de reacción, ¿qué ocurre? Que se instala en nosotros y somos meros esclavos de esos mecanismos que en principio se supone que nos tendrían que ayudar, pero que realmente lo que hacen es esclavizarnos en la ansiedad y la frustración. ¿Se entiende hasta aquí? Ya acabamos prácticamente las malas noticias, ¿no? Aquí hemos descrito la enfermedad, ¿no?, que prácticamente todos padecemos, ¿no? Este es el principal problema. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿esto podemos hacer algo? Es decir, es que a lo mejor si pensamos que eso es la única manera de vivir, entonces, bueno, no habría remedio, pues nos aguantamos, nos ponemos, como se dice en catalán, hojas y, bueno, en fin, ¿no? Pero, afortunadamente, y ahora empezamos ya con el capítulo de buenas noticias, esto no forma parte de nuestra naturaleza. Esta no es la realidad. El problema es que nos hemos atrapado en una manera errónea de concebirnos a nosotros mismos y a la realidad y nos hemos identificado y alimentado esos mecanismos en realidad destructivos que nos tienen atrapados en el dolor, la insatisfacción y la soledad existencial. Por eso, un tercer aspecto de la realidad, una tercera verdad noble, ¿no?, el Buda nos presenta una tercera en el que dice que esto no es nuestra naturaleza. Podemos acabar con este estado de las cosas. Podemos librarnos del sufrimiento, dukkha, y de sus causas, porque no es connatural a nosotros. No forma parte de nuestra naturaleza. Podemos librarnos de ello. ¿Por qué? Porque cuando investigamos cómo es nuestra naturaleza y cómo es la realidad, descubrimos que no tiene nada que ver con esa noción dualista con la que nos hemos identificado. Para empezar, por ejemplo, cuando analizamos nuestra realidad, no tiene nada que ver con esa noción fragmentada de yo, lo otro, esto, aquello, bueno, malo. ¿Por qué? Porque para empezar, no hay ninguna
barrera o límite, tal como asumimos. Por ejemplo, si investigamos nuestra propia realidad, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Bueno, no tan bien. Cuando investigamos cuál es nuestra realidad, nos daremos cuenta de que si miramos, por ejemplo, la componente física de nuestro ser, eso no existe de manera aislada y separada como la sensación que tenemos, ¿no? Como si hubiera, ¿no?, una especie de barrera en que eso es el cuerpo y lo de fuera no. Fijaros y veréis que ese cuerpo es algo que está en constante interrelación con todo lo demás. Por ejemplo, a través de lo que respiramos, estamos en constante interrelación con lo externo, a través de la respiración, a través de lo que comemos, a través del contacto. Es más, si tuviésemos otra visión, podríamos ver que los límites del cuerpo son mucho más etéreos. Estamos hechos de moléculas, partículas, etc., ¿no? Somos mucho más gaseosos y estamos en mucha más interacción. Y, por ejemplo, esto que llamamos cuerpo en realidad es el conjunto de todas esas causas y condiciones, comida, respiración, moléculas, átomos. Por ejemplo, esto es el desarrollo de un óvulo de nuestra madre, que a su vez tuvo ese origen. Por tanto, si miramos bien, no estamos tan separados como parece. Si ahora miramos el aspecto de nuestra mente, ¿no?, la parte psíquica, nosotros pensamos que tenemos una mente ahí, que piensa, que tiene unas ideas, y que es separado, pero si esto lo analizamos veremos que no podemos tener ninguna experiencia consciente separada de todo lo que vamos experimentando en relación al entorno, a todo aquello que hemos conocido, a los conocimientos de los demás. Es decir, que estamos totalmente interactuados, vivimos de manera totalmente, digamos, en red, quizá una palabra que ahora va bien, constantemente en todo. Por tanto, esa noción total de separación yo y el otro es un error, no está de acuerdo con la realidad. Por tanto, nuestra mente tiene una gran plasticidad. Podemos aprender, podemos conocer, podemos cambiar. Y por tanto, si somos capaces, podemos llegar a darnos cuenta, y esto el budismo nos ofrece un método que es la meditación, descubrir que cuando hablamos de lo que es más esencial en nosotros, que es nuestra conciencia, esa conciencia no esencialmente es un estado de claridad, de apertura, de sensibilidad, que está más allá de esa noción cerrada, concreta y dirigida por nuestros conceptos de control y nuestras emociones perturbadoras basadas en aferramiento y aversión. Por tanto, podemos llegar a reconocer y poder despertar todo un potencial de claridad, de apertura, de sensibilidad, que se corresponde con nuestra naturaleza cuando nos libramos de todas esas perturbaciones emocionales y cognitivas que son antinaturales, no forman parte de la realidad. Por tanto, hay salida. Es decir, y hay salida porque esta situación actual no es nuestra verdadera condición natural. Es que sencillamente nos hemos enajenado de ella, nos hemos apartado de ella. Por tanto, digamos que podemos volver, podemos reconocerla. Si hacemos el símil, ¿no?, hemos dicho enfermedad, ¿no?, el sufrimiento, la causa, ¿no?, la etiología, todas esas perturbaciones mentales y cognitivas que nos atrapan en ello,
nos generan esa enfermedad, esta tercera verdad noble, ¿no?, nos explica de que el pronóstico, es decir, el pronóstico es que podemos curarnos por completo de todo, porque no es nuestro estado natural. Pero para conseguirlo, y ahí viene la cuarta verdad noble, la del camino, o la terapia, o la forma de vida que necesitamos aplicar para conseguir curarnos, ¿no?, de ese mal de dukkha y desvelar todo nuestro potencial en nuestra verdadera naturaleza. Eso es la práctica, digamos, budista, el camino que conviene aplicar. Explicándolo de una manera muy sencilla, por razones incluso de tiempo, básicamente el budismo prescribe 3 medicinas. Es una triple, esto como salen en la tele estos medicamentos, de triple acción, ¿vale? Bueno, pues ¿cuáles son esas 3 medicinas, ¿no? En el budismo se llaman los 3 adiestramientos supremos. Bueno, suena grandilocuente, pero básicamente son 3 aspectos que nos reconcilian con nuestra naturaleza y nos armonizan con la verdad, con la realidad. Esos 3 se llaman ética, calma mental y sabiduría. Esto se puede ampliar y hacer mucho más rico y complejo y sofisticado, pero estos serían los 3 aspectos básicos del camino. ¿Qué es la ética? La ética significa el reconciliarnos con lo demás. Es decir, mientras estamos en el dualismo, aquí estoy yo y ahí está lo otro, necesitamos, si lo que queremos es descubrir todo el potencial de equilibrio, armonía, necesitamos establecer un tipo de relación con lo externo que vaya en esa línea, es decir, que nos armonice. Por tanto, se trataría, dicho de una manera muy sencilla, de actuar, relacionarnos de una manera que satisfaga de verdad esa aspiración a el bienestar, a no sufrir, a armonizarnos, a sentir satisfacción. Eso es lo que llamamos ética, básicamente. ¿Qué quiere decir? Evitar aquel tipo de actitudes, acciones, conductas, relaciones que nos causen sufrimiento a nosotros o a los demás. Porque, de otro modo, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo establecer una armonía si realizo acciones que desarmonizan, que nos hacen sufrir? Por tanto, un primer ámbito de trabajo, de actuación, sería establecer esas relaciones armoniosas con los demás. Eso es lo que llamamos ética. Y cuando hablamos de ética, hablamos de una ética natural. Natural quiere decir, no es una ética de códigos culturales o sino algo que se dirija a digamos, aspectos como muy básicos, comunes, universales. Por ejemplo, a nadie en ningún momento, en ninguna cultura, le gusta que lo maltraten o que le hagan padecer. Por tanto, eso es algo universal y compartido, es algo a evitar. Por el contrario, por ejemplo, nos gusta a todos que nos traten bien, que nos cuiden, que nos ayuden. Bueno, es universal. Por tanto, cultivar eso va a ir en la dirección de la armonización, del bienestar y acabar con el sufrimiento. Por tanto, hablamos de una ética, como digo, muy natural, universal, basada en esos aspectos profundos y comunes que todos compartimos. Bueno, pues ese sería un primer aspecto. Pero fijaros, luego viene el aspecto interno. Yo puedo establecer muy buenas relaciones, pero si mi mente está alterada, si estoy dirigido por todas esas perturbaciones internas, no voy a conseguir estar en paz ni voy a estar armonizado. Por tanto, un segundo ambiente en el que necesito trabajar es internamente, en
en el ámbito de la propia experiencia interna o psíquica. Y ahí es donde interviene la meditación. ¿Y en qué consiste en ese trabajo? En desarrollar lo que llamamos la calma mental, ¿no? O la serenidad. ¿Qué quiere decir? Fijaros que nuestra mente, debido a todas esas perturbaciones cognitivas y emocionales que explicábamos antes, ¿qué ocurre? Que rara vez está en calma, rara vez está en paz. Esto todos lo podemos constatar, ¿no? Por ejemplo, si ahora decidimos, mira, voy a parar un poquito, me voy a poner en calma, ¿no? De hecho, si tuviéramos tiempo lo haríamos y veríais, ¿no? Entonces dices, ahora voy a parar. Entonces, te quedas así, ¿y qué ocurre internamente? Seguro que algunos habéis meditado, habéis probado, y os dais cuenta, ¿qué es lo que pasa? Que la mente no puede parar. Está agitada, está constantemente, ¿no? Tú dices, para un poquito, no puede, ¿no? Está constantemente pensando en, básicamente, cosas del pasado o del futuro. Fijaros y veréis. Está siempre o proyectando el futuro, ¿para qué? Para controlar que no me pase esto o conseguir aquello. Fijaros, siempre que la mente está en el futuro, analizad y veréis, hay aferramiento o aversión. Lo siento. Cuando está en el pasado, acordaros y veréis, ¿qué hacemos cuando vamos al pasado? Uy, qué bien, cómo me gustó aquello, o será lo que me ha dicho, o lo que me ha hecho, o mira lo que me pasó y tengo que evitarlo, patatín. Fijaros y veréis que, de nuevo, control, juicio, aferramiento o aversión. Con lo cual, la única opción que tenemos de estar en calma es cuando estamos aquí y ahora. Ahora, haced una pequeña estadística, un pequeño análisis. ¿Qué porcentaje de vuestra vida estáis en el aquí y ahora? Aproximadamente. Ni idea. Pénsalo. Así en general. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pasado, futuro y en el porqué de las cosas. ¿Hay agitación mental si piensas en el pasado o en el futuro? Y si... No. La agitación mental, te explico. La agitación mental es que tú no puedes, la mente no puede parar. Está siempre activa, intentando... No piensas pasado, futuro, pero ¿por qué esto? ¿En el porqué de las cosas? Sí, pero en ese porqué de las cosas, observa y verás que hay detrás una esperanza de conseguir algo o de evitar algo, o bien una constatación de aquello que pasó o dejó de pasar. Generalmente, siempre. Es verdad que uno puede, desde el aquí y ahora, calcular o analizar cosas, eso es posible. Pero la mayor parte de nuestra vida estamos, fijaros y veréis, esto analizando, es cuestión simplemente de hacerse un análisis, y no hace falta ir al Vallebrón. Entonces es fácil, ¿no?, ver cómo no dirigimos la mente, sino que la mente nos dirige a nosotros. ¿Y en base a qué? A temores y obsesiones. Y eso hace que generalmente nos vayamos al pasado o al futuro. ¿Qué ocurre? Que ahí no puede haber calma, no puede haber serenidad. Y si no hay calma y serenidad, no hay claridad. Hay aturdimiento mental y emocional. Hay tensión y malestar. Este es el problema. ¿Cómo conseguimos, por tanto, evitar esto? Necesitamos aprender conseguir esa calma mental, y aquí es donde interviene la meditación. ¿Qué es la meditación básicamente? Aprender a centrarnos en la experiencia del momento presente con
calma y libertad. ¿Libertad qué quiere decir? No estar dirigidos o atrapados por toda esa agitación mental. Es decir, ser capaces de permanecer sin ser llevados por toda esa avalancha de pensamientos. Porque si no, ¿qué ocurre? Que nuestra mente está siempre agobiada, siempre está tensionada por toda esa corriente que hace que la calma y la claridad sean imposibles. Seguramente todos habéis oído hablar del TDAH, ¿no? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que ahora resulta que tienen algunos niños. Si os fijáis bien, lo tienen todos los niños y las niñas de todas las edades. Porque si no, haceros la prueba, intentad parar la mente y veréis que la hiperactividad es constante. ¿Y qué ocurre? Que la atención, el músculo de la atención, lo tenemos totalmente flácido. ¿Qué quiere decir? Que no somos capaces de centrar la atención, sino que es la agitación mental la que nos dirige. Por tanto, todos tenemos, en mayor o menor medida, ese trastorno. Lo que pasa es que si hacemos una vida en la que hay cada vez más presión, más agitación, más estrés, obviamente eso se dispara, ¿no? Pero básicamente todos tenemos ese problema. Bueno, pues ¿cuál es la prescripción? El desaprender el hábito de identificación de toda esa agitación. Aprender a mantener la calma en el momento presente, dejando que toda esa agitación remita por sí misma. Porque todas esas experiencias conscientes, ¿no?, de pensamientos, imágenes, deseos, juicios, etcétera, 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 nos arrastran, nos dirigen, favorecen que se mantenga esa causa de la insatisfacción, el sufrimiento, pero además hacen de pantalla, de manera que no podemos percibir la realidad tal como es, porque pensamos que esos pensamientos o juicios son la realidad, cuando solo son maneras subjetivas, totalmente subjetivas de percibir las cosas. El requisito es aprender esa calma para, cuando soy capaz de hacerlo, dejar que todo eso no me dirige y conseguir que poco a poco esa agitación emocional y conceptual vaya remitiendo, con lo cual pueden surgir de manera natural las cualidades de la naturaleza de la mente. Esa capacidad de apertura, de claridad y de sensibilidad, que ahora están impedidas por toda esa sobrecarga cognitiva y emocional. Cuando somos capaces de hacer eso, empieza el tercer adiestramiento, la tercera práctica del budismo, que es lo que llamamos sabiduría. ¿En qué consiste esa sabiduría? Básicamente mediante ese equilibrio y armonización que hemos conseguido con lo externo, calmamos ese frente. Con esa armonía y equilibrio interno que conseguimos con la meditación, con la calma mental, con ser capaces de mantener una atención relajada y libre en el aquí y ahora, libre de todas esas perturbaciones, poco a poco nuestra mente se va volviendo estable, clara, y vamos desarrollando esa sabiduría que es parte de nuestra naturaleza. El problema es que toda esa agitación impide que pueda ser experimentada. Por tanto, desarrollando esa calma, estamos empezando a desarrollar una inteligencia natural o sabiduría que nos permite poco a poco ver las cosas de manera más realista, más allá de las nociones egocéntricas, dualistas, y empezar a ver las cosas tal como son, con lo cual nos vamos armonizando poco a poco con la realidad y con nuestra vida. Ese sería el
camino que propone, básicamente, dicho de una manera muy sucinta, muy esencial, el budismo, para descubrir y recuperar nuestra naturaleza en plenitud, que es nuestro estado, de hecho, natural. Conseguir despertar a nuestro verdadero estado. Eso es lo que equivale a convertirse